Hola primates. Una de las cosas más difíciles de enseñar es considerar que se hace como en automático o que se hace bajo la imitación de modelos previos. Anteriormente platicamos sobre cómo los maestros que hemos tenido o los docentes que hemos tenido en cualquiera de las áreas se vuelven como referentes de cómo llegar a ser las demás cosas que queremos nosotros enseñar. Sin embargo, esto tiene un sesgo muy importante. No porque yo haya aprendido de esa manera quiere decir que esté bien enseñado. Entonces, lo que vamos a ver hoy es los niveles de aprendizaje, de enseñanza, perdón, los niveles de enseñanza. En los niveles de enseñanza trata de contestar la pregunta de hacia dónde va dirigida la acción del mediador. Eso es lo que queremos contestar en esta sesión. Y lo vamos a justificar desde una perspectiva cognitiva, dado que ese es mi perfil y ese es el sentido que tiene el diseño de esta materia. No voy a descartar los otros enfoques, sin embargo, pues bueno, ustedes tendrán que incorporar en los programas que estén haciendo o en las clases que estén dando, porque a lo mejor esto lo está viendo alguien que no esté en un programa de educación o diseñando un programa de educación. Pues bueno, los niveles de enseñanza es preguntarnos, repito, hacia dónde va dirigida la acción del mediador. En este caso, vamos a centrarnos, como les decía, desde un enfoque cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no vamos a dejar de lado los reforzadores o las experiencias, como lo vería un humanista o un conductista basado en las características. Yo voy a hacer mi crítica aquí a los modelos neoconductistas en materia de enseñanza, en el sentido de que solamente pues podríamos nosotros documentar el desempeño y eso ya lo hacíamos desde antes. Bien, vamos con este primer punto. Hay una base cognitiva del aprendizaje. Sé que ustedes ya lo han escuchado previamente. Tenemos una idea muy romántica de que las neuronas hacen nuevas conexiones cuando nosotros aprendemos algo, lo cual es cierto. Sin embargo, no es... recuerden esta idea que en sus materias de biología de la conducta o fisiología, etcétera, pues se han documentado o se han enseñado. Las neuronas no cargan información. Las neuronas solamente pasan carga eléctrica de un lado a otro. Recuerden esta idea porque es muy importante dejar de repetir estos errores que se tienen sobre el funcionamiento neurológico. Entonces, no es de que es cierto lo que ocurre a nivel neurológico con las redes neuronales y los sistemas neurales plásticos, las redes neurales plásticas, es decir, este movimiento que hacen las dendritas, los axones para hacer nuevas conexiones. Es cierto, eso es cierto. Y eso es lo que está detrás del proceso de aprendizaje. Esa es como nuestra base de la que nosotros surgimos. Sin embargo, les digo, no hay que romantizar la idea de este proceso, de que ahí va la información, entonces la información viaja más rápido. No, repito, es corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo interpretamos el aprendizaje desde un proceso cognitivo? Recuerden que la teoría cognitiva o las ciencias cognitivas, pues una de sus fuertes, uno de sus pilares es la neurociencia. Y a partir de este fenómeno neurológico que tiene las redes neurales plásticas, pues la teoría cognitiva interpreta este proceso con el procesamiento de información. Vamos a partir de las siguientes características y en un modelo clásico de memoria. No sé si se sienten muy empolvados en el tema. Hay un video sobre teoría cognitiva ahí en el canal. Pueden revisarlo, a ver si se los dejo en los comentarios por si tienen alguna duda de cómo funciona la propia teoría cognitiva. Entonces, bueno, vamos a revisar un modelo clásico de cómo funciona la memoria como proceso cognitivo para relacionarlo con la memoria. ¿Por qué con la enseñanza? ¿Por qué tenemos que revisar la memoria? Porque partimos de un axioma muy claro. No hay aprendizaje sin memoria. No podemos decir que hay un cambio de conducta sin haber tenido un procesamiento de retroalimentación, retención o uso. Y para eso necesitamos la memoria.
Y este tipo de evidencia también se ha documentado a nivel neurológico, los funcionamientos de retención, recuerden eso, retención, retroalimentación e uso. O más bien, perdón, y uso. Estas tres características es lo que hace a la memoria ser lo que es, ¿no? La retención, la retroalimentación y el uso. Entonces, como no puede haber un cambio de conducta sin uno de estos tres procesos, por lo menos, puede haber los tres, puede haber uno, puede haber dos, pero necesitamos estos procesos cognitivos para hablar del almacenaje de información en cualquiera de las memorias que ya ustedes conocen. Bueno, los niveles de enseñanza, les digo, surgen del funcionamiento de la memoria. Por lo mismo, porque no podemos, un sujeto que no tiene memoria, pues no puede aprender nada nuevo. Personas que tienen alguna lesión de memoria a corto plazo, pues van a tener una dificultad para aprender cierto tipo de cosas, ¿vale? Pero podrán aprender otras sin problema. O dependiendo de qué afección tengan en la memoria, en el proceso de memoria, si es a la de corto, si es a la de largo, si es a la de trabajo, como lo platicaba, o la de mediano plazo, pues va a tener ciertas limitaciones a los aprendizajes, es decir, no va a poder acceder a ciertos aprendizajes. Esto pasa muchísimo con los niveles de primaria, los niveles en la primaria, donde a los niños muchas veces se cree que se les debe de dar muchísima información con fechas, años, conceptos, etcétera, pero pues a ese momento del desarrollo no podemos establecer que ese desempeño lo puedan ejecutar. Entonces, ya que quedó muy muy claro por qué necesitamos hablar de memoria, no hay aprendizaje sin memoria, no hay. Es incluso por definición, aprendizaje requiere de un proceso de memoria. Y bueno, en la enseñanza, los tipos de aprendizaje, en la enseñanza, los tipos de memoria establecerán pues cuál es el objetivo y el desempeño que tiene el aprendiz. Eso es muy importante. Entonces, esta es una definición también clásica de lo que es la memoria, esta que está aquí, ¿vale? Es una definición clásica. Hay muchos problemas, ¿no? La memoria es un proceso cognitivo de retención, retroalimentación y uso de información de los estímulos, imágenes, eventos, ideas, habilidades, después de la ausencia de la información inicial. Es muy importante esta parte de la ausencia de la información inicial, porque si tenemos acceso a la información, no estamos utilizando la memoria, estamos más bien percibiéndola, ¿no? Imaginen el escenario que está aquí en la imagen. Este es un ejemplo de cómo funciona el modelo, más no de enseñanza, obviamente. Aquí vemos una chica buscando algo en una libreta, está buscando un número, encuentra el número, es el número de la pizza, deja de ver lo importante aquí es que deja de ver el número y lo empieza a memorizar, o sea, lo empieza a retener, quiero decir eso, memorizar, retener. Está repitiendo aquí en el globito, no sé si lo logren ver, lo va a hacer más grande. Está repitiendo aquí en el globito el número una y otra vez. Aquí vemos trabajando la memoria de trabajo. Perdón, a corto plazo es la misma. Memoria de trabajo, memoria a corto plazo. Y cuando surge el proceso de retención, cuando ya está en la memoria a largo plazo y finalmente, pues, llama para la pizza, ¿no? Si ella estuviera viendo todo el tiempo el número, no estaríamos teniendo un proceso de memoria, estaríamos teniendo un proceso de percepción, ¿vale? Entonces, no confundan esa parte de tiene que haber ausencia de la información, si no, pues está percibiéndolo, ¿vale? Ejemplo, esto en enseñanza se ve muy claro con las evaluaciones. Las personas que estudian para pasar el examen, vamos a pensar que a lo mejor esta chica está estudiando para el examen, pues para mañana se olvida la información, entonces pues el día que necesite la información no va a estar disponible, ¿vale? Entonces, bueno, la información no significa necesariamente un proceso, o sea, que la información la tenga el sujeto no necesariamente involucra que haya un proceso de enseñanza, ¿sale? O sea, no quiere decir que lo haya aprendido porque se lo enseñaron. Eso va a quedar bien claro ahorita.
El modelo que están viendo ustedes aquí es el modelo de Atkinson y Shiffrin. Es un modelo clásico de los 80s que se ha fijado mucho en la bibliografía cognitiva porque, les digo, la evidencia neurológica de estos tres memorias, de esos tres funcionamientos de la memoria, pues se ha documentado bastante bien. Pueden ustedes investigar un poquito más. No recuerdo si en la clase que les digo del video está grabada lo que es la memoria. Bueno, pero pueden revisarlo para este proceso, ¿no? Es el tipo de modelo que divide la memoria en tres tipos: de corto o sensorial, de trabajo o de mediano plazo y de largo plazo. Bueno, entonces vamos a ver a qué niveles está la enseñanza. Está a 3 niveles. Vamos a ver el primer nivel. Ningún nivel es superior a otro. Recuerden que lo que importa aquí es para qué estamos diseñando el proceso de enseñanza, qué es lo que quiere que logremos nuestro aprendiz. Esta es la cosa que nos tenemos que quebrar en la cabeza. El nivel instrumental muchas veces piensan que es el más sencillo y no lo es. Les voy a poner aquí varios ejemplos. ¿Qué estamos hablando del instrumental? Como dice la palabra, es un instrumento, es un hacer. Queremos que los sujetos, los aprendices, hagan algo, ¿sale? Hagan algo. Entonces, la definición dice, consiste en la ejecución de pautas de movimiento que son sofisticadas por la secuencia y el desempeño. ¿Cómo sabemos? La idea aquí es, lo que vamos a nosotros a ver en este tipo de nivel es que el sujeto ejecute. O sea, vemos conductas, ¿sale? Vemos movimientos, ¿sale? Entonces, estos movimientos se vuelven como nuestro indicador de que está surgiendo el comportamiento. Sin embargo, ¿cómo sabemos que está bien ejecutado ese movimiento? Bueno, lo sabemos a través de las series de conductas o microconductas en que se da, ¿sí? Que es lo que le llamábamos secuenciación, ¿sale? O sea, cuando alguien está, no sé, repitiendo un paso de baile, nosotros sabemos en dónde está el error, en qué punto de la secuencia de pasos está el error, en qué la regó, ¿vale? Entonces, a eso me refiero a la secuenciación. Y el desempeño, el resultado, ¿vale? Entonces, ese es el nivel instrumental. Buscamos que el aprendiz ejecute un movimiento. Ahora aquí, esto es muy importante y por favor, aquí podrían ustedes decir, es que las personas ya lo sabe hacer, ya sabe hacer el paso del caballo de rodeo, ¿no? Perdón, el caballo de rodeo, el payaso de rodeo de Caballo Dorado, ¿no? Esta canción. Ya sabe bailar payaso de rodeo. Y es porque lo repitió una y otra vez. No, error. Aquí es donde está el problema con los conductistas. No se hacen por repetición. La repetición no es enseñanza, ¿vale? Es ensayo y error. La enseñanza requiere de una compañía, de un mediador, ya lo hemos visto. No es una secuenciación, no es un reforzamiento de cada vez que lo hace bien. Claro que eso está implícito, claro que eso está implícito. El reforzador está implícito, ¿sale? En la enseñanza. Mas no quiere decir que el sujeto, por ensayo y error, lo ha hecho, porque si no podemos quitar al maestro o al mediador, ¿vale? Por eso está el error de muchos modelos conductistas. Está en la cuestión de los reforzadores y la presencia del mediador, pues sobra, ¿no? Ahora, este punto es muy importante de acá. Ya les dije el de abajo. Tiene una tachita porque es uno de los errores que más se cometen. Pensar de que yo voy a llegar y voy a estar corrigiendo o que lo haga cada vez, una y otra vez, para eso, ¿no? Ahora, establece una metodología que involucre un entendimiento de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que cada movimiento que nosotros vemos en el sujeto, ¿sí?, tiene tarea implícita, ¿sí? Teoría implícita, perdón. Tiene teoría implícita. Hay algo que está comprendiendo o algo de entendimiento que está sosteniendo el aprendiz. Ejemplos. La cocina tiene muy claro este tipo de cosas, desde la compra de los ingredientes, desde el tipo de proceso que deben de tener, lavado, la cocción, el acomodamiento, la presentación del platillo y el sabor. Todos esos son
procesos que tiene para lograrse y el desempeño final es el platillo. Si nos queda rico y la suegra nos aplaude, pues lo hicimos bien, ¿no? Pero en una receta podemos ver la secuenciación. ¿Cómo le enseñan a hacer X platillo a una persona? No es porque la persona lo haga, lo repita, etc. No, hay un proceso de enseñanza, ¿vale? Y ese proceso de enseñanza, por más que es una acción, tiene teoría implícita. Otro de los ejemplos que yo les doy, digo, ya saben a lo que me dedico y lo que me gusta, pues son los perros. En los perros, las conductas que vemos con los perros es un nivel instruccional. Yo le enseño al perro cosas. No porque el perro quiera ser el aprendiz, pero es porque necesito establecer ciertas conductas que ocurran. ¿Ok? Ahora, uno de los ejemplos muy claros es el paseo de los perros. Nosotros por lo general, cuando yo veo a alguien que pasea un perro, pues nos se da cuenta que no se da cuenta de que no sabe pasear al perro, ¿vale? Que lo jalonea, que el perro va ya corriendo, que lo suelta, no sé, que ladra, etcétera. Todo este tipo de conductas, pues se pueden dar. Bueno, lo del ladrido pudiera tener otro contexto. Pero el paseo de los perros, una persona cuando sabe pasear un perro, tiene teoría que lo valida, ¿sale? Las personas interpretan mal el paseo de los perros porque antropomorfizan a los animales, a los perros en sí. Entonces ahí está una de las cosas. Y otro de los ejemplos, pues bueno, ya lo sabrán. Digo, no se me venía otro a la mente, pero ya dije, por ejemplo, el de danza o un baile. Pero pues aquí tenemos un arte marcial, podría también contemplar este tipo de cosas, ¿no? No es a través de la repetición, ¿sale? Es a través de la secuenciación, el desempeño y la perfecta ejecución. Aquí vemos una de las llaves de las peleas de piso, el jiu-jitsu. Y aquí vemos a Keanu Reeves cómo está haciendo mal un ámbar. Miren, por ejemplo, vean de la imagen que está acá. Y hay mucha física involucrada. Hay palancas, hay fuerzas, contrapesos. Eso es información. La persona que está haciendo el ámbar o la barra de brazo, ¿sí? Debe conocer qué es lo que está haciendo su cuerpo y lo que le está haciendo al otro. Una de las cosas que hacía mi sensei cuando nos enseña una llave o un estrangulamiento es decirnos, vengan para que la sientan, así, sin albur, no estén albureándome, pero siempre nos habla para que sintamos, para que veamos qué debemos de sentir con la llave, ¿sale? Eso es muy importante, porque así sabemos qué es lo que debemos provocar en el otro sujeto, ¿vale? Vamos con el nivel psicoafectivo, es un nivel bastante fácil de comprender. Una de las cosas que tiene el modelo de Shiffrin en esta parte de la memoria la memoria de trabajo y la de largo plazo, es que se ha documentado una gran activación del sistema límbico en procesos de aprendizaje, sobre todo en teorías psicológicas que justifican la participación del aprendiz. Es decir, cuando el aprendiz está interesado y tiene efectos psicoafectivos, el aprendizaje aumenta, ¿vale? Aquí, mucho de lo que nosotros encontramos en este nivel es que el nivel de enseñanza va dirigido a moverles esas emociones a los sujetos, ¿sale? O a moverles los procesos de motivación. La motivación, recuerden, ahí también hay una clase ahí guardada, que se las puedo, si me la piden, ahí se las puedo dejar. La motivación no es alegrarnos y luego hacerlo, ¿no? Ni coaches, ni esas tonterías. Los procesos de motivación es cuando una conducta presenta mayor o menor intensidad. Es un regulador de la conducta que hace que aumente la conducta en su intensidad o que baje o que disminuya. Los procesos emocionales, pues estamos hablando desde emociones hasta pasiones, cosas que desde luego no vamos a ver aquí. Están en otras materias, pero que pueden ustedes revisar con mucho gusto. Bueno, un factor activo del reforzamiento del almacén de información es la experiencia del aprendizaje. Aquí está centrado o dirigido hacia lo que provoca el aprender. Hay veces que es más importante lo que les pasa a los sujetos mientras están aprendiendo y esa es la forma en la que lo aprenden. En un ejemplo les dejo esta columna de este blog al que pues hace mucho abrí, que se llama Perritos al Sol, y Estruendo y Relajo se vuelve un ejemplo de lo que yo me di cuenta que la forma de que eviten mis vecinos
de tronar cohetes es ir a que vean las consecuencias, ¿no?, de la víctima. Y bueno, muchos de estos pues, son los perros que tenemos en el barrio. Y otro de los ejemplos que a mí me gusta mucho poner en este nivel psicoafectivo es el de la redacción. Muchas veces pensamos que las personas que saben redactar, ¿sí?, son porque tienen la teoría del español y de la lengua y saben muchos verbos, conjugaciones y ese tipo de cosas. Y no, la redacción realmente se aprende cuando tú le das el texto a otra persona y escuchas tu texto. O sea, escuchas cómo está tu texto en la voz de otra persona. Y muchas de las cosas que corriges de un texto surgen porque ves lo que le provoca a otra persona o porque recibir correcciones de un texto es bastante duro y uno piensa que no sirve para nada, ¿no? Pero es muy importante, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Les ha pasado que no se les olvida las correcciones que les hacen en cualquier cosa por la sensación que tienen cuando los corrigen? Entonces, a eso me refiero de que el nivel psicoafectivo provoca que cambie la conducta. No es tanto la información en sí que recibes. La información es importante, ahí está. Sin embargo, el factor motivacional o el emocional hacen que cambie la conducta del sujeto y la modifique a la siguiente vez. Eh, Aquí está el error, uno de los errores también, no quiero que cometan eso, es la reacción emocional de un evento no es necesariamente un cambio de conducta. Nos pasa muchísimo en psicoterapia o en charlas motivacionales, ¿no? O a veces en clases. Ay, es que estuvo muy buena la charla, estuvo muy bueno esta cosa, este libro motivacional, la autoayuda, la sesión de terapia. Es que fui y lloré. Y ya desde que fue esa sesión todo cambió y ya la persona no va. No porque tengamos una reacción emocional a un evento, ya es necesariamente un cambio de conducta. Que quede bien claro eso, que quede bien claro eso. Bueno, nivel psicoafectivo es la afectación del modulador de la conducta que cambia la intensidad o la reacción de ella. Por eso la experiencia de aprendizaje es muy importante. Por ahí anda un grupo, que no me acuerdo su nombre, que en su primer clase de psicología les enseñé pseudociencias. ¿A qué nivel está ese tipo de enseñanza? Ya lo vieron. Bien, nivel cognitivo, el último nivel. Son esos tres niveles: instrumental, psicoafectivo o cognitivo. En el cognitivo, la enseñanza está dirigida al cambio de esquemas, conceptos o procesos de inferencia. Es decir, es aquel tema que se ve en pensamiento y lenguaje o en teoría cognitiva que le llaman conocimiento. Los esquemas previos son modificados por la contrastación lógica o por una inoperancia de esas definiciones o de esos conceptos con la realidad. Entonces, el nivel cognitivo pues aborda dos procesos: la apropiación de un esquema nuevo o las habilidades metacognitivas. Muchas veces, eso pasa en los grupos terapéuticos o bueno, las sesiones de psicoterapia, que las personas no tenían acceso a ese tipo de definiciones. No sabían, por ejemplo, que X cosa era maltrato o X cosa era machismo, etc. Muchas veces juegan con estas ideas de conceptos o de procesos de inferencia. Es que todos los hombres son iguales y hay técnicas cognitivas dirigidas a modificar ese esquema y ¡pum!, cambia la idea. Y bueno, aquí voy a ser claro con dos cosas porque es típicamente lo que en enseñanza se ve que se ejecuta muy mal. No piensen, a este nivel se cometen dos errores muy claros. No piensen que la transmisión o la facilitación de información es un proceso de enseñanza. Es decir, he dado materias de salud mental y, bueno, de programas de salud mental, y muchos programas de salud mental piensan que es poner diapositivas y dar charlas sobre métodos anticonceptivos. No, eso no es enseñanza. Darle la información a una persona, facilitarle la información a una persona, no es enseñanza. Es darle la información y ya. Informarla no es enseñar, ¿vale? Por favor, chequen ese punto. Claro, facilitar y transmitir la información es necesario, pero no estamos cambiando ningún esquema, ¿vale?
Luego, el último punto nos dice, la repetición de información en el aprendiz no significa un proceso de enseñanza eficaz, ¿vale? Que el sujeto nos repita la información no quiere decir que la enseñanza haya sido la mejor o que hayamos logrado nuestro objetivo. Como ejemplos, les tengo varias técnicas, sobre todo técnicas que tengan que ver con debates o cambios de estructura, de creencias, etc. Ahí si ustedes recordarán ese debate del 14 de febrero entre Zubia y yo, donde nos ponemos a discutir y a debatir sobre definiciones del amor romántico y estas cosas. Y bueno, una de las cosas que vemos en en este nivel cognitivo es que el sujeto se puede apropiar de un esquema nuevo. Es decir, es donde encontramos vemos distinción entre el aprendiz y el mediador porque la información hay una apropiación de ella. A ver, para resumir, la pregunta hacia dónde va dirigido nuestro aprendizaje puede ser hacia los movimientos, los movimientos en cuanto a desempeño y secuenciación del aprendiz, al proceso de reacción hacia ya sea la información, la situación, etcétera, del sujeto, y finalmente al contenido, ¿sale? De conocimiento que tiene el sujeto, ¿vale? En el nivel cognitivo, pues es en donde más difícil se hace el proceso de enseñanza, pero no quiere decir que los otros niveles no tengan dificultad. De hecho, son también bastante difíciles, pero bueno. Lo siguiente que tenemos que pensar es hacia dónde está dirigido el nivel de enseñanza. Bueno, eso es todo por esta sesión. Si tienen comentarios, ahí déjenlos en el canal, ahí pueden comentar o pueden dejar su like o su dislike. O si no, pues no dejen nada y se acabó. Adiós. Chao, nos vemos.